Las preguntas que querrías hacer, las respuestas que necesitas escuchar. Ahora llega la entrevista en El Círculo Rojo por Fernando Rosso. ¿Cómo es el escenario de medios en la Argentina? ¿Cómo es el mapa que hoy? ¿Qué transformaciones hay propias de los medios en sí mismos y cuáles tienen que ver con los cambios en la política? ¿Cómo está su financiamiento? ¿Cómo es la situación con el tema de la pauta en la que tanto insistió el gobierno? Sobre eso se escribió un artículo hace poco en la revista Anfibia, Mapa de los Medios en la Era Milei. Sus autores son Martín Becerra, que lo hemos consultado varias veces en este programa, y Guillermo Mastrini, que Guillermo es investigador y docente, está especializado en políticas de medios masivos y derecho a la información, es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, fue director de la carrera de Derecho entre el 2003 y el 2007. Es profesor además en la Universidad Nacional de Quilmes, donde además dirige la maestría en Industrias Culturales y además es docente en otras universidades. Él, decías, en coautoría con Martín Becerra, escribió un artículo justamente El mapa de los medios en la era Milei, que se publicó en la revista Anfibia, y tiene que ver con algo de todo esto que estamos discutiendo en estos días, y tuvo la generosidad de atendernos para conversar un poco sobre esto. Guillermo, te saluda Fernando y el equipo del Círculo Rojo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Fernando. Buenas noches a todos. Bien, gracias por atendernos. Publicaron una investigación muy completa, digamos, de cuál es el nuevo mapa de medios en la Argentina. Todos estamos como asistiendo a estas transformaciones, ¿no? Ya de hace un tiempo, la caída de, podemos decirlo de alguna manera, de la prensa impresa, la crisis o no de los medios más tradicionales, la emergencia de las nuevas plataformas. Pero si tuvieras que elegir dos rasgos característicos del mapa de medios hoy, de acuerdo a lo que ustedes pusieron en la nota de Anfibia, ¿cuáles son? Bueno, uno es un rasgo histórico de la comunicación en Argentina, que es la concentración muy alta de la propiedad. Y yo te diría que el otro a destacar, que también es un fenómeno histórico, es la centralidad de la producción cultural en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esto genera que la diversidad cultural que existe en la Argentina no siempre se vea reflejada por el sistema de medios. Por supuesto que estos son dos, hay muchos más. La precarización de los trabajadores y las trabajadoras de prensa es un fenómeno importante, y te diría que en este caso ya, en este último, no es un fenómeno que se ubique solamente en Argentina, es un fenómeno global, ¿no? Que hay una transformación muy profunda de los medios de comunicación, en la cual se están redefiniendo los actores que van a jugar, y eso hace que la situación de los periodistas sea compleja, ¿no? Guillermo, en relación a eso, vinculado con eso, mejor dicho, uno tiene la idea, o la idea que uno tiene ante tanta información que circula y tantos medios que surgen, es como que, está todo más abierto y si lo forzamos, está todo más democrático. Sin embargo, la concentración va contra eso, ¿no? Y se mantienen como grandes jugadores que van por otros medios, para decirlo gráficamente. No, Fernando, creo que lo que vos decís es muy importante. Históricamente había poca oferta de medios, ¿no? Había muy pocos que conseguían hablar. Eso mudó con el surgimiento de Internet, y hay una frase, ¿no? que a mí me gusta mucho de un profesor norteamericano, se llama Tim Wu, que además hoy es funcionario de la administración de Biden, que él dice: hoy lo difícil no es hablar, hoy lo difícil es ser escuchado. Y creo que eso sintetiza muy bien lo que está pasando, porque si bien efectivamente los costos de producción han bajado y eso ha facilitado que muchas personas se tornen en productores de bienes y servicios comunicacionales, los consumos quedan anclados en unas pocas plataformas. Y habría que agregar a esto que estas plataformas ya no son grandes jugadores nacionales, sino que son jugadores globales, lo cual les da un peso muy fuerte, contra la cual incluso los grandes grupos de comunicación, como por ejemplo el Grupo Clarín en Argentina, les está resultando muy difícil competir. Escuchan a Guillermo Mastrini, él es investigador y docente especializado en industrias culturales. Estamos conversando a propósito de una nota publicada en la revista Anfibia sobre el mapa de medios en la Argentina y en la era Milei particularmente. Y vinculado a esto, a Milei, pareciera ser o es un gobierno que
al que no le interesaría como el público de la forma tradicional o de los medios tradicionales. Inclusive tuvo enfrentamientos con medios y periodistas inclusive que lo podrían considerar hasta de su propio lado, ¿no? De su propio riñón. ¿Qué efecto tiene esto en los medios? ¿Qué están viendo, digamos, qué están evaluando de qué efecto tiene en los medios? Bueno, yo lo que evalúan los medios no te lo podría decir con certeza. Sí, evidentemente hay un aspecto de la comunicación que tampoco es absolutamente novedoso, ¿no? Ya hace tiempo que se habla de bypassear los medios, ¿no? Pero de políticos que justamente entienden que es mejor establecer canales de comunicación directos que precisamente la palabra lo dice, a través de los medios, ¿no? O sea, de quitar ese rol de mediador, de intérprete de la realidad que pudieron tener los medios durante mucho tiempo y promover formas de comunicación más directas. Las redes sociales, evidentemente, facilitan esta situación de manera clara, ¿no? Y entonces aprovechan esas circunstancias. Claro que para eso hay que tener habilidades comunicativas especiales que yo creo que en el caso de Milei las tiene, sabe generar un discurso que tiene anclaje popular, para decirlo de una manera general, y es una situación que esto sí, ahora podemos decir, afecta a los medios de comunicación porque pierden ese lugar central de mediadores al que estaban acostumbrados, y esto muchas veces disloca a los periodistas que no saben cómo pararse bien ante la audiencia, ¿no? Y yo creo que sí, que hay un fenómeno que, insisto, que excede a la Argentina, aunque Argentina tal vez tiene la particularidad que estamos ante un buen comunicador en el sentido de comprender esas nuevas dinámicas, y creo que tiene buenos asesores, además, no es solo su capacidad comunicativa, pero quiero decir que entonces Milei se transforma en una figura popular más allá de los medios de comunicación, y esto es una situación que, insisto, se está dando cada vez con más frecuencia en Argentina, pero también en el mundo. Escuchan a Guillermo Mastrini, estamos conversando a propósito de un artículo publicado en Anfibia sobre el nuevo mapa de medios en la Argentina, que la hizo junto a Martín Becerra, nuestro amigo Araca Lacana. Celeste. ¿Qué tal? Buenas noches, Guillermo. En el mapa que ustedes publicaron, obviamente están las empresas, antes hablabas de la concentración, ¿no? Que son cada vez menos, agrupadas en grupos cada vez más grandes también, pero a la vez aparecen inversores menos conocidos, a veces también esos financiamientos son bastante opacos. Ustedes ahí mencionan el caso de Blender, que se hizo conocido cuando fue por las protestas en Misiones. ¿Cuáles son los cambios más importantes en ese plano, en el aspecto económico? Bueno, yo diría que el cambio más importante, que hasta hace, vamos a decir así de manera genérica, 15 años, para tener un medio de comunicación, la inversión que requería era muy alta, claro. Y hoy se permite, digamos, que existan medios, estos que vos mencionabas, por ejemplo, el caso de Blender, Luzu, que con una inversión mucho más baja, pero con una capacidad de contactar con audiencias masivas, logran generar una nueva forma de comunicación. Obviamente esto está muy vinculado a consumos juveniles, a consumos que no son hechos a través de la pantalla tradicional, sino de incluso nuevos dispositivos que se usan. El teléfono pasa a ser un dispositivo fundamental para el consumo mediático, cosa que hace 15 años no. Yo siempre hablo de que en algún momento usamos el teléfono para hablar por teléfono. Hoy ya es una función que casi ha desaparecido en la vida cotidiana, ¿no? Poca gente habla por teléfono. Entonces, bueno, ahí aparece. Ahora, siempre también yo quisiera destacar una cuestión, ¿no? Porque parecería ser que es muy fácil hacer esto y yo creo que es bastante difícil. O sea, concitar audiencias masivas sigue siendo algo muy difícil. Lo que ocurre es que nosotros conocemos los casos exitosos, pero no sabemos cuántos intentos hubo para generar estas iniciativas, como por ejemplo la de Blender. Es decir, hay mucha gente joven intentando establecer estos nuevos medios de comunicación. No podemos saber cuántos se quedan en el camino, pero eso es justamente, ¿no? Hay un sesgo en la mirada generalmente, que se piensa que casi cualquiera que
que se lanza a esta aventura consigue el éxito. Y yo diría que no, que son muy pocos los que consiguen trascender públicamente. ¿Sabés qué me haces pensar tuvimos una entrevista sobre el emprendedorismo la semana pasada, ¿no? Con un autor brasileño sobre Bolsonaro, los emprendedores, y aplica todo esta nueva época de los emprendedores, ¿no? O sea, uno mira y mantienen la aspiración los que llegaron, pero no necesariamente todos, claro, desde influencers hasta emprendedores, todos van a lograr pueden hacer un Blender o hacer un Olga o llegar a ser, digamos, tener esa masividad. Yo te diría que la situación más parecida es algo que es bien histórico, que es la del fútbol, por ejemplo, ¿no? Uno, pensar que Messi es el paradigma del futbolista, claro, cuando en realidad es la excepción. Digamos, hay millones de futbolistas que no llegaron al nivel de Messi, lo que pasa que no los conocemos, es decir, uno en general no conoce el fracaso, este es el tema. Es fracaso entre comillas, ¿no? Porque no es fracasar, pero quiero decir, el no éxito, para decirlo de otra manera, ¿no? Y el éxito tiene buena prensa. El éxito es conocido, digamos, es reconocido, diría, por todos. En cambio, el problema, y por eso digo que a veces, creo que empata bien con lo que vos decís del emprendedurismo, digamos, se pone como ejemplo la excepción y no la norma. Y yo creo que esto es lo que acontece también en el escenario de la producción cultural. Claro. Muy bueno. Sabes que pensando en esto que decís de las audiencias masivas y un poco también las audiencias no más segmentadas, que es a donde se dirigen un poco los streaming, en el estudio también hablan de los cambios de la participación de estos nuevos medios, estos, ¿no? Sobre todo los digitales, y de la caída de la participación de la tele abierta, aunque sigue estando muy presente. ¿Cómo se mantiene vigente la televisión abierta en medio de tanta oferta? Creo que a lo mejor va un poquito por el lado que decías, lo de las audiencias masivas. Bueno, yo creo que hay una cuestión que todavía, yo creo que esto en un futuro mediano puede llegar a cambiar, pero hay una cosa que la televisión todavía concita, que es el vivo, ¿no? El vivo y la programación, digamos, por ejemplo, el evento, ¿no? El evento futbolístico sigue siendo un producto de consumo masivo que por ahora, recordemos que hubo algunos intentos ya incluso de Facebook de transmitir la Copa Libertadores, pero todavía no funcionó bien, no dio cierto. Quiero decir, todavía esa llegada de las plataformas o de los eventos de streaming a este tipo de eventos masivos, por las propias incluso características de la estructura de telecomunicaciones, de redes de Argentina, no da para soportar audiencias tan masivas, estamos hablando de millones de personas al mismo tiempo consumiendo un producto, entonces, digamos, la televisión todavía tiene eso, ¿no? Como canal de distribución de eventos y de algunos vivos, estoy pensando, por ejemplo, los programas exitosos de la televisión, Gran Hermano, que mantiene un formato y que implica un costo de producción mucho más alto, porque esto siempre hay que pensarlo en términos del costo. ¿Qué programas, digamos, en ese éxito que nosotros hablábamos de recién, ¿no? de los streaming, de este tipo de programaciones, son con un costo bajísimo, quiero decir, ¿dónde no pueden competir? Porque estos son competitivos para producir productos de bajo costo, que con una audiencia que no es tan grande como la de la televisión genera ingresos sustantivos que permiten obtener una ganancia. Pero es una ecuación muy fina, ¿se entiende? O sea, tengo que generar con muy bajo costo una audiencia significativa. La televisión se mantiene, ¿por qué? Porque sigue siendo el lugar donde las grandes producciones vehiculizan todavía un segmento importante de la población. Escuchaban a Guillermo Mastrini, es investigador y docente, especializado en políticas de medios masivos y derecho a la información, es licenciado en Ciencia de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires y bueno, fue director de la carrera, profesor de la Universidad Nacional de Quilmes. Lo consultábamos a propósito de un artículo que se lo recomendamos, publicado en la revista Anfibia, El mapa de los medios en la era Milei. Ahí hay, no abordamos, digamos, no entramos en eso porque hablar de cuadros y de nombres y de cifras es complicado para la radio, pero ahí pueden encontrar datos muy significativos de cómo está el mapa efectivamente hoy de medios, de sostenes, de audiencias, etcétera, así que se la recomendamos. Guillermo, gracias por este contacto con el Círculo Rojo. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches, seguimos hasta las 12.